Les decía, la fase a la que queremos llegar se llama nueva normalidad. Estefanía Pozo con nosotros. ¿Estás ansioso, Darío? Estoy muy ansioso por llegar a la nueva normalidad, pero bueno, hay que esperar, hay que esperar. Te voy a contar un poco algo de lo que puede llegar a tocarnos en la quinta fase. Alguna parte del país está un poco más cerca que la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, porque pasaron a la fase 4. La fase 5 es la nueva normalidad. En Ciudad de Buenos Aires estamos en la fase 3. Mirá la foto de fondo que está en la pantalla, a ver si la entendés. Distanciamiento al palo, digamos, ¿Ves que todo hay lejos. ¿Ves que hay algunas personas Cubículos sentadas comiendo como con unos cartones que las van separando? Y esto que estamos viendo es una fábrica en Wuhan, de una empresa tecnológica, y así es el comedor ahora. Mirá. No se puede hablar, no se puede interactuar de ninguna manera, y entonces empezamos a pensar, cuando salgamos a lo que pensábamos que iba a ser nuestra vida habitual, hay que empezar a pensar que la nueva normalidad es nueva, no es lo mismo que antes. Lo dijo también Carla Bisotti esta semana, la viceministra de Salud, diciendo, ojo que no va a volver a ser lo mismo que el 19 de marzo. Sí, sí, sí. Está cambiando un poco todo. Bueno, te puedo jugar un poco la que te dice, pero esto es en China, que hacen más caso, acá no va a ser así. Bueno, empezamos diciendo en enero, nada, confinamiento, 40 millones de personas, no hay forma, no hay manera. Bueno, mirá lo que está sucediendo ahora. Yo te lo traigo. Igual es el mismo comedor con un cartoncito. Es con un cartón y prohíben que hablen. Además, ahí ves, no se puede hablar, tiene como algunas restricciones, hay que lavarse las manos. Bueno, ahí ven algunas indicaciones que le hacen al personal que va a trabajar a esta fábrica que empezó a producir tablets y elementos tecnológicos de una marca muy importante, digamos, a nivel internacional. Pero bueno, otro de los debates dentro de lo que puede llegar a ser la nueva normalidad en Estados Unidos ¿cómo va a ser nuestra vida, digamos? Eso es lo más importante. Esto me encanta porque es un análisis que hace un economista súper importante, de hecho formó parte del equipo de Obama, es un economista demócrata, ¿no?, de Estados Unidos. Robert Reich se llama, tiene algunas columnas. Sí, ¿para qué vas a decir? ¿Unas columnas? Tiene columnas en The Guardian, un diario británico. La nueva normalidad, ¿cómo va a ser nuestra vida a partir de ahora? ¿Cómo va a ser la sociedad? Las nuevas clases sociales, ¿hasta ahora qué eran? ¿Trabajadores y bueno, trabajadores, empresas, sí. Debemos... ¿O decías clases sociales más de los emergentes? ¿O cómo acá estaba? lo que tenemos es cómo hay una división social claramente en función de cuál es su rol productivo y además, ¿qué pasa con el cumplimiento de la cuarentena en este contexto? Porque eso es lo que te afecta también hoy en día el monotributista, el informal y demás. ¿Vos decís que pasa un poco por eso? Y bueno, justamente los remotos, te iba a explicar más o menos. Esto está pensado para una categorización de Estados Unidos, pero ¿por qué no traerla a la Argentina y empezar a pensar cómo toda la cuarentena nos obliga a repensar en qué sector social quedamos y sobre todo en qué lugar del aparato productivo? A ver, empecemos, los remotos. Los remotos son todos los y las trabajadoras que pueden hacer trabajo desde su casa, que tienen una computadora, pueden escanear documentos. Acá sería teletrabajo, de alguna manera. Los trabajadores de Minuto1.com estamos remotos. Son los privilegiados. En este contexto son los privilegiados porque tienen ingresos, son profesionales. Digo, son todas aquellas personas que sacaron su computadora o se fueron de sus oficinas, se sentaron en su casa y pueden seguir trabajando de prácticamente la misma manera. Remotos que tienen su ingreso formal, garantizado también, ¿no? Sí, porque los sin ingresos podríamos ver que autónomos y monotributistas están entre los sin ingresos. Sí. Y las situaciones de más vulnerabilidad estarían entre los olvidados. Los esenciales claramente son los trabajadores y trabajadoras de la salud y del resto de las áreas económicas o sectores económicos que están yendo a trabajar. Entonces, esto lo que nos empieza a reordenar es ya no tanto la clase social en función de alta-baja, además, sino que nos mete dos variables al mismo tiempo. Si podés generar ingresos y qué nivel de privilegio no tenés en el cumplimiento de la cuarentena. De exposición al virus, digamos, como decía Alberto Fernández hoy, el virus lo vamos a buscar. Si sos esencial, está bien, garantizás tu ingreso, pero estás todos los días saliendo y yendo a buscar al virus. Esa es una de las cosas que Robert Reich marca como trascendental, fundamental. Los esenciales tienen que tener
todas las herramientas para poder no contagiarse, ¿no? Y de acá pensás en los trabajadores y las trabajadoras de salud, pero pensás en todos los trabajadores que están expuestos al transporte público y lo demás. Y además, por ejemplo, la Argentina decidió que el coronavirus en algunas profesiones puede ser incluso parte de una enfermedad profesional. Es decir, acá hay una serie de decisiones tomadas. Hay que decir que en relación al debate de Estados Unidos, Argentina está bastante mejor, ¿no? Argentina-Suecia, diríamos. No, ahora Suecia no se puede decir más Argentina. No se puede. Y aparte estamos lejos de serlo. Ellos tienen que decir Argentina. Ellos tienen que decir. En Suecia decir no, Argentina. Cambió todo ahora para siempre. Somos el modelo, y decimos... veremos, no hay que adelantarse a nada. No sé. Los olvidados claramente son... Esto, además, en Estados Unidos es un debate que está pensado en Estados Unidos, pero lo traigo porque son cosas que nos ayudan a pensar qué pasa de ahora en adelante, ¿no? ¿Qué pasa con el trabajo? ¿Qué pasa con los ingresos? ¿Qué pasa con el rol del Estado? Los olvidados en Estados Unidos, todo esto además está racializado, es decir, sabemos que las personas de poblaciones negras, de poblaciones latinas, por ejemplo en Estados Unidos, están muchísimo más afectados por todo esto. Lo mismo pasa en Argentina, sabemos que hay poblaciones que son históricamente vulneradas y a donde les pega de manera directa, y entonces empezamos a pensar en los datos de los olvidados en la Argentina. Rodo, vamos a la próxima placa. Y acá olvidados son algunos que no están pudiendo ser atendidos por sistemas de salud y demás también. Mira los datos que te traigo acá, Darío. Esto lo dio el INDEC, lo difundió el INDEC ayer. En la Argentina, 5% de las personas viven en hacinamiento crítico. Estos son aproximadamente 2.200.000 personas que viven en casas en donde hay más de 3 personas en un cuarto. Ahí la exposición es absoluta, que es lo que pasó en una de las primeras casas que entró el coronavirus en el barrio 31, que era una persona que compartía con otras dos un cuarto y se contagiaron, claro. Saneamiento inadecuado, el 16,7% de la población vive en esas condiciones. ¿Qué quiere decir? Que no tiene agua dentro de la casa, que no tiene descarga de agua el baño, entre muchas otras de las cuestiones. En estas condiciones de saneamiento inadecuado viven 7,5 millones de personas. 7,5 millones de personas si se extrapola a la población total. No estoy dando estos números. Es parecido este número, el de la pobreza estructural, ¿no? Porque la pobreza en Argentina, bueno, ahora es altísima. Después de la era Macri también subió mucho, arriba del 40%, y eso se va estimando a cada rato. Pero hay una pobreza estructural que en un mejor momento se ha podido bajar o se puede bajar, y que incluso con un crecimiento económico no se llegaría, te diría que es más alta que esta, que es la que los que estructuralmente, no es por ingresos, es decir, no es por cuánto ganan un mes o el otro, sino que viven en zonas que son considerados dentro de la pobreza. Y mientras esto no se solucione, nadie, eso queda en evidencia en este contexto de pandemia, que nadie está seguro. No se puede salvar una persona que tiene una mansión. No se salva, y entonces ahí está la clave de lo que podemos empezar a repensar como la nueva normalidad, es a qué le va a responder el sistema económico y cómo se considera seguridad en un contexto en el que hay, por más que tengas toda la plata del mundo, no estás seguro si el resto de la sociedad no está segura, y ahí empezamos a pensar en qué pasa con las desigualdades, ¿no? Ahora en un rato vamos a repasar lo que el gobierno presentó en tema de deuda, cuántos le aceptaron y lo que va a anunciar mañana. Pero cuando hablamos estos días sobre lo que puede pasar después y cómo quedará el mundo en materia económica, social, a veces nos pasamos de soñadores y a veces de pesimistas, tal vez, ¿no? Está todo el mundo así, el debate académico está en esa. Bueno, es decir, ¿te acordás que el otro día veíamos con Darío Strenriver sobre, bueno, seremos todos más buenos entre nosotros, nos queremos más? Y había un filósofo, lo trajo también Fero Soriano, Byung-Chul Han, que decía, no, después de esto vamos a ser todos más individualistas. Veremos qué pasa. Yo quiero, si te parece a vos, instalar un tema en la agenda pública. A ver si podemos juntos hacerlo. La nueva normalidad, viste que te puse una foto de Wuhan que era horrible porque era como, bueno, al principio, ¿no? Un comedor, con todo separado, la gente no puede hablar, etcétera. Bueno, quiero que nos quedemos con esta foto. Una foto de un tren, si ustedes las ven alrededor, es un tren y ves por la ventana personas, sobre todo me interesa la del medio, que es una persona que va en bicicleta. Sí, porque todas las
ciudades están moviéndose hacia sistemas de transporte que hagan a la bicicleta un medio muchísimo más amigable para las personas que quieran usarlo. Vos sabés que, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires lo que sucede y el gran problema es la velocidad que tienen los autos. Y entonces, claro, los incidentes viales con ciclistas son muy peligrosos porque no hay o sea, es el cuerpo el que detiene cualquier tipo de, Sí, sí. de No choque, es de privilegiado la bicicleta porque tenés que vivir cerca. Hay tenés que... bueno, por eso es que pensar a la bicicleta dentro del sistema público de transporte no es simplemente decirle a las personas vengan en bicicleta, si vienen a 50 kilómetros venía en bicicleta. No, es subí la eso. bicicleta al tren al menos. Claro, hay una serie de decisiones estructurales que tienen que tomarse para que se pueda ver vacío el sistema de transporte, que es lo que estaba señalando hoy hace un rato Alberto Fernández, y que empecemos a ver cada vez más personas subidas a la bicicleta. Yo vengo en bici, por ejemplo. Vos venís en bici, podés hacerlo.